nos encontramos y tenemos el honor de compartir esta entrevista con el doctor Anthony Choi. Él es fundador de la OIFA, la Oficina de Investigación de Fenómenos Aeroanómalos, es conductor del programa de Radio Capital Viaje a otra Dimensión, también es abogado de profesión y sobre todo es un apasionado, un amante del mundo de la ufología. Bueno, Rafael, para mí es un gusto estar aquí en Arequipa. Acá justamente estamos en la Plaza de Armas de Arequipa, la bellísima Plaza de Armas de Arequipa. Y bueno, feliz de estar en tu programa Matergia, ¿no? Al cual yo sigo constantemente y que creo que es un referente con respecto al tema del fenómeno ovni, no solamente para Arequipa, sino para todo el Perú y para todo el mundo, ¿no? Usted es fundador de APU, ¿no? ¿Qué es APU, doctor? Bueno, este año hubo la oportunidad de poder presentarnos ante el Congreso de la República y yo no vi mejor oportunidad para, juntamente con un grupo de investigadores regionales, entre los que está justamente tú, Rafael Mercado Benavente, como investigador de toda la zona sur del Perú, en específico de Arequipa, para conformar lo que se ha denominado la Asociación Peruana de Ufología. Con las siglas, los acrónimos es APU, ¿no? Y un nombre que no solamente tiene muchos significados. Dentro de la cosmovisión andina se habla que el Apu es el cerro tutelar, la montaña tutelar de una región, pero además, y que tiene toda esa connotación pues mágico-religiosa, milenaria de nuestro Perú, a la vez sirve como nombre de esta flamante Asociación Peruana de Ufología. ¿Quiénes la integran? En Piura está el investigador Luis Vázquez, en Ica está el joven investigador Alexander, en Huánuco está Juan Manuel Llanos, y bueno, y tú acá en Arequipa. Y se irá empleando, ¿no, doctor? Yo me imagino. Por supuesto, la idea es de que esta convocatoria es abierta, es amplia, para que nuevos investigadores que de una manera enfoquen el fenómeno ovni desde un punto de vista serio, formal, científico, integren APU. Quiero que presente, doctor, a continuación el caso Chulucanas, ¿no? Que vamos a pasar algunas imágenes de lo que fue este caso. ¿Cómo así es que usted se integra a esta investigación? Diciembre de 2001, la Fuerza Aérea Peruana decide conformar la Oficina de Investigación de Fenómenos Aeroanómalos, OIFA. En febrero del 2002 me convocan a conformar el primer grupo de investigación de esta oficina OVNI de la Fuerza Aérea. Algo así como la oficina de Scully y Mulder, de Expediente Secreto X, pero en la Fuerza Aérea Peruana. Y es así que a los últimos primeros días, con más exactitud, de febrero de 2002, nos llega información de que en el norte del Perú, en el Alto Piura, exactamente en el Valle Morropón, en la ciudad de Chulucanas, un joven, Iván Izananfaro, había grabado objetos gigantescos entre 150 a 200 metros de largo, flotando en completo silencio, no 1 o 2 minutos, sino 2 horas y media, y no encima de 1 o 2 personas, sino encima de toda una procesión, y no de cualquier procesión, sino del señor cautivo Ayabaca. Y esto, la verdad, que me motivó a yo viajar a la zona, a viajar a Chulucanas, y fue el inicio de toda una aventura una aventura de investigación que duró 3 años, 3 meses, durante 28 viajes de investigación a la zona de Chulucanas, que luego con el tiempo se conformaría lo que se denominaría, en base a estos videos y la investigación, el incidente Chulucanas, que se ha dado en llamar el primer caso oficialmente investigado en el Perú sobre el fenómeno ovni. ¿Cómo olvidar esos testimonios de pilotos, ¿no? Hasta hay un caso de un piloto secuestrado por un ovni. Bueno, en realidad el incidente de Chulucanas fue una caja de sorpresa china, ¿no? En la medida que uno fue investigando, fue encontrando mucho más información, testimonios como los que tú afirmas, ¿no? De el capitán Ernesto Arancibia Linares, que en el año de 1959, al cual lo grabamos ya en los últimos años de vida, alcanzamos a grabarlo, en que él narra de que en el año de 1959, realizando un vuelo de prueba con otros 3 aviones, justamente en la zona de Chulucanas, tuvo un encuentro con un objeto discoidal de 12 metros de diámetro que se paró encima de él. Él lo vio y dijo: qué hermosa nave, y escuchó que en su cabeza algo o alguien le decía: pero tu nave también es hermosa. Y él pensó, pero la tuya tiene muchos colores. Y escuchó que en su cabeza le decían: pero la tuya es muy opaca. Y él cuenta de que lo sacaron. Es una cosa pues, de ciencia ficción, pero yo cuento lo que contó el piloto, que este objeto discoidal, este ovni, le disparó un rayo tractor
le apagó el motor, lo dejó suspendido en el aire con el motor apagado, lo sacó de la cabina de piloto, lo llevó a este objeto, que cuando él entró, lo que parecía pues un objeto de 12 metros de diámetro, él entró a un inmenso salón, nuevamente reiterando el famoso tema de que esto parece que la tecnología extraterrestre construye una burbuja espaciotemporal propia. Entonces él entra a un espacio muy grande, tiene el contacto, el encuentro con 6 seres, 3 hombres, 3 mujeres de belleza perfecta, dice, eran rubios platinados, como si fueran escandinavos. Tiene una conversación tecnológica muy interesante de intercambio de información. Luego a él lo vuelven a meter al avión, sueltan el rayo tractor, el avión se va en picada. Como Ernesto Arancibia Linares era un excelente piloto, tan así que era el récord mundial de vuelo en tirabuzón, o sea, vuelo acrobático, y él lo que hace es, cuando regresa a la base en Piura, se da cuenta de que a él lo habían agarrado en Punta Bayóvar, y luego lo sueltan en Chulucana, encima del Cerro Pilán. Caramba. Y cuando él regresa, el coronel Eguren, que era a la sazón, en el año 59, jefe de la base aérea de Piura, le dice, ¿dónde te has metido? Porque él había desaparecido 2 horas y nadie lo encontraba. Entonces, inmediatamente lo detuvieron, lo metieron en una carceleta para iniciarle algún tipo de medida disciplinaria, cuando de repente el coronel Eguren, jefe de la base de Piura del año 59, recibe un llamado urgente de los talleres de revisión, que habían revisado el avión y habían encontrado el P-52 que él manejaba, y habían encontrado algo pero muy extraño. Cuando todos hacen una reunión y dicen de que el avión le habían llenado de combustible para 1 hora. Sin embargo, el avión estuvo en el aire 2 horas. Esa hora faltante, que no podía haber volado porque no tenía combustible, entonces, ¿dónde estuvo? Entonces, en ese momento se dieron cuenta que la versión que dio Ernesto Arancibia con respecto a este encuentro extraterrestre era cierta. Y la orden que le dieron fue muy clara, y eso está en el video que hemos grabado, donde dicen, esto nunca pasó, nunca digan nada de esto a nadie y olvídense del asunto. Muchos años después, en el año 2003, es que yo recojo esta información cuando hacía la investigación del incidente de Chulucanas. Ya, ahora la pregunta del caso es, entonces, usted logra hacer este testimonio, sobre todo porque el Estado peruano o las Fuerzas Armadas autorizan de alguna manera que usted pueda recorrer. Caso muy parecido a lo que pasa, se me va el nombre de un investigador ecuatoriano que también lo autoriza Rafael Correa y le da permiso para entrar a las bases y recopilar testimonios, ¿no? Claro. ¿Hubo un permiso especial? Jaime Rodríguez. Jaime Rodríguez. No, hay que entender de que este grupo iniciático, este grupo auroral, el primer grupo de la OIFA, era un grupo totalmente ad honorem. Éramos patriotas y científicos que queríamos colaborar con la investigación OVNI en el Perú. ¿Se les facilitó permisos, algo, por lo menos el permiso? No. No. O sea, solamente nosotros estudiábamos los casos que llegaban a la oficina, que eran generalmente casos de civiles. Cuando habían casos militares, simplemente eso iban a otros registros que nosotros no sabíamos. Ese sería entonces, doctor, el siguiente paso que se debería dar, ¿no? Que se autorice, ¿no? Que las Fuerzas Armadas logren esa apertura, ¿no? De autorizar. Mira, todos los testimonios que yo recogí de militares son iniciativas personales, propias, al cual yo no necesitaba pedir permiso a nadie, ¿no? Pero que se hacían dentro del contexto de la OIFA, porque me dan esa cierta libertad de acción, ¿no? Claro, pero imagínese que este piloto diga lo que le había pasado y si no hubiera tenido la prueba del combustible, le hubieran dado de baja, lo hubieran considerado loco. El piloto habló simplemente porque era un señor mayor de la tercera edad, de 75 años. Cuando ya están a ese nivel, es que ellas pueden hablar. Cuando están dentro de la actividad, no pueden hablar, no necesariamente porque hayan recibido una orden, que la hay, para no hablar, sino porque así no tuvieran esa orden, hay un tema de estabilidad laboral y de permanencia y de ascenso dentro de las Fuerzas Armadas. Cada año
ocurren los ascensos dentro de las Fuerzas Armadas y se hacen un análisis de cada postulante, por ejemplo, si quieres subir de mayor a comandante, comandante a coronel, para ver un análisis psicológico, un análisis de su salud mental, un estudio de su currículum vitae, y si en ese currículum se indica de que él tuvo avistamientos ovni y eso pasa a análisis psicológico, es muy posible que lo descalifiquen y que no apruebe el ascenso. Entonces, por eso que por doble motivo el sistema está hecho de tal manera para que los militares no puedan hablar, salvo que reciban órdenes para hablar, y cuando reciben estas órdenes son ya por criterios interesados, ¿no? Corpac, por ejemplo. Tampoco controladores aéreos, es difícil que hablen también, ¿no? Torres de control. Hay órdenes para que los controladores aéreos no hablen. ¿Casos en Lima han habido, doctor? Muy interesantes. Hay un caso que hace un mes llegó a mis manos de un ovni que aterrizó en el aeropuerto de Jorge Chávez. Esto fue visto por el controlador aéreo de la época. Yo logré, fue un ovni que aterrizó, hubo tripulantes que bajaron y estuvieron en el aeropuerto Jorge Chávez. Es un caso muy interesante que muy poca gente conoce. Esto solamente me llegó hace un mes. Yo pude hablar con el hijo del controlador aéreo, que era uno de los mejores controladores aéreos de su época. Estamos hablando de la década del 60, y lo que pasó simplemente fue que el tipo, a partir de esta experiencia, descuidó su trabajo, lo sacaron de Corpac, se dedicó al alcoholismo y actualmente es un vago que anda en la calle, un trastornado. Increíble. Acá también hay historias, lamentablemente no puedo comprometer a nadie, pero también se cuenta. Pero hay este silencio por el tema laboral y por órdenes directas ya de lo que son las empresas privadas, ¿no? Que por el simple hecho de que se generaría un desprestigio, caos, no tiene un nombre, ¿no? Esto, pero imagínense, ¿no? Ya ¿cómo tomo un avión si me puedo chocar con un ovni, ¿no? Y el Estado no puede hacer nada contra este ovni, ¿no? Decirle, por favor, no entre a la torre, por favor, puede ocasionar un accidente. Ya representa un peligro para los vuelos, ¿no? Pero fíjate, el caso de México, los ovnis en Campeche. La Fuerza Aérea Mexicana, en un vuelo de interdicción, grabó en video con cámaras térmicas FLIR el sobrevuelo de 22 objetos voladores no identificados sobre la zona de Campeche. ¿Ellos acaso ocultaron esta información? El video se lo dieron al mayor divulgador de fenómenos en México, Jaime Maussan. Y polémico. Y además que sabían que al darle ese video a Jaime Maussan se iba a armar tal escándalo mediático, cosa que ocurrió, ¿no? Es interesante cómo la Fuerza Aérea Mexicana no se lo dio a científicos de la Autónoma de México, no, se lo dio al que iba a ser el mayor escándalo. Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es una jugada también, ¿no? O sea, es como decir, miren que no es de, por lo menos yo entiendo eso, no es de nosotros. Yo entiendo que para Jaime Maussan fue un golazo de que la Fuerza Aérea Mexicana le diera un video oficial. Ahora, lo que hay que, eso es punto y aparte. Lo que hay que analizar ahora es por qué la Fuerza Aérea Mexicana rompió una actitud oficial de años, de décadas de ocultamiento, de silenciamiento, sobre el tema, ¿no? Y cambiando radicalmente a dársela no a científicos para que comprueben si verás o no, si es cierto o no el video, sino dárselas al que iba a ser el mayor escándalo mediático. Yo creo que la Fuerza Aérea Mexicana lo hizo adrede. Porque ahora, ¿qué hipótesis? Podemos manejar muchas hipótesis. Lo que yo creo es que hay una conexión entre la Fuerza Aérea Mexicana con, lógicamente, el Pentágono norteamericano. Todas las fuerzas latinoamericanas tienen esta conexión y que recibió una orden con el fin de hacer una evaluación psicosocial. Puesto este video en los medios de comunicación masivos mexicanos, ver cómo reaccionaba la gente ante esto, con el fin de futuros proyectos en que el tema extraterrestre va a estar muy presente. Y se hizo la evaluación, se presentó el video, se evaluó la reacción de la gente, ¿y cuáles fueron los resultados? Nada. La gente no reaccionó con temor, ni con miedo, ni con pánico ante este tipo de video. Pero lo que quiero decir es de que se mostró el video. La Fuerza Aérea Mexicana lo mostró. ¿Y acaso la opinión pública, las empresas mexicanas se vinieron abajo? No. Punto uno. Punto dos. Chile desclasifica sus radares, conversaciones, videos. Rodrigo Bravo, que es un capitán piloto militar chileno, acaba de publicar un libro, Ufología Aeronáutica, en donde tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas chilenas. Ecuador,
del régimen de Correa ha hecho una liberación de información en el cual él ha liberado esta información de publicar en YouTube, por ejemplo, el testimonio a través de Jaime Rodríguez, el testimonio de 8 o 9 pilotos ecuatorianos que cuentan abiertamente que han tenido encuentros con ovnis. ¿Por qué el Perú no? ¿Por qué el Perú no lo hace? ¿Por qué el Perú no lo hace? Esa es la pregunta. Vamos a tratar de responderla, vamos a seguir caminando. Regresando y ya para terminar el incidente de Chulucanas, concluye con, yo creo que ya la cereza del pastel. Viene prensa norteamericana, ¿no? Prensa norteamericana, y logra hacer una filmación, o sea que puede haber una cierta periodicidad, pero uno no sabe cuándo, ¿no? Hay que estar ahí a veces días, ¿no? Imagínense los mismos National Geographic para detectar cómo la vida de un león están pues meses, peor pues en caso de un ovni, y precisamente el día que van con usted, la prensa estadounidense, logran tener un contacto, y no solo eso, sino que pasan unas cosas misteriosas. No sé si usted lo autoriza, podemos ver algunas partes, pero una pequeña conclusión de lo que se va a ver, ¿no? Sí, bueno, en realidad 6 de agosto del 2004, un grupo de periodistas de la cadena Univisión, la cadena norteamericana Univisión en Denver, Colorado, me acompañan a hacer un reportaje justamente en la zona de Chulucanas, Piura. El reportaje se llamaba Proyecto Piura en busca de los viajeros del espacio. Fuimos a Chulucanas, estuvimos ahí, ellos esperaban simplemente hacer grabación de testigos, testimonios, de tomas de apoyo, de paisajes, pero lo que sucedió fue algo extraordinario, ¿no? Porque a la 1:33 de la mañana apareció un objeto que ya antes había aparecido a las 10 de la noche, pero muy rápidamente, sobre el Cerro Pilán. Pero lo que apareció a la 1:33 de la mañana es que durante 50 minutos fue grabado un objeto sobrevolando, haciendo una trayectoria aberrante, de arriba a abajo, izquierda a derecha, sobre el Cerro Pilán. Que fue grabado durante 50 minutos, ¿no? Y ellos fueron muy contentos, fue una experiencia extraordinaria para ellos que le marcó la vida a ellos, a María Rosman, reportera, que era la estrella de Univisión Denver, Colorado, al reportero. Pero ahora José Jesús, creo que era. Jesús Medellín, no sé, mexicano él, le marcó esta experiencia la vida. Y luego de eso, simplemente lo que pasó fue de que ellos llegaron a Univisión, y luego en los Emmy, que son los premios nacionales de Estados Unidos de televisión, ellos presentaron este video, de este documental, Proyecto Piura en busca de los viajeros del espacio, y fue nominado para el Emmy del año 2004. No lo ganó. Pues fue muy interesante que un video, un documental, un trabajo periodístico de Perú tuviera una nominación para el Emmy en los Estados Unidos. Ya, pues si baja una nave extraterrestre, mínimo, ¿no? Bueno, lo que pasó fueron cosas... pero no sabemos si es extraterrestre. Pero... Sí, lo que pasó fueron cosas extraordinarias, ¿no? Todo ese viaje, el tema del número 33, apareció constantemente, y luego posteriormente a la 1:33 de la mañana apareció el objeto, fue grabado por coincidencia, o digo aparentemente coincidencia entre comillas, en 3 videos de 33 minutos, exactamente ese fue el momento cuando el objeto se fue, y al irse absorbió toda la energía, toda la batería de todas las cámaras de video que estaban siendo grabadas, una serie de testimonios que fueron muy muy interesantes, ¿no? Doctor, entonces pasemos ahora al OVNI y retomando la pregunta anterior, ¿por qué no libera el Perú información o por qué la libera? En el caso del OVNI de Arequipa, el combate que sostiene con Óscar Santamaría, ¿no? Cuéntanos un poquito, usted estaba en la OIFA y de pronto se da también esta desclasificación del piloto. Lo que pasa es que cuando en diciembre de 2001 se abre la oficina OVNI de la Fuerza Aérea, yo entro en el 2002 y justamente ese febrero de 2002 sale una publicación en la revista Somos del Diario del Comercio, en donde hacen un reportaje extenso a la OIFA y a todos los integrantes de esa época. Y esa es la primera vez en que la opinión pública se entera del incidente de La Joya, o sea, en febrero de 2002. Porque justamente Óscar Santamaría Huertas él declaró de que recibió la orden de hablar. 20 años después de ocurrido, 22 años después de ocurrido el incidente de La Joya. Ahí tuvo entonces, pero él dijo, yo tuve la orden en el 80 de no hablar del tema. Y tuve la orden en el 2002 de hablar del tema. O sea, fueron órdenes expresas militares. Y él como militar tenía que obedecerlas sin duda ni murmuraciones. Y ahí salió eso. En el año 2004, que yo tuve la oportunidad
de hacer una maestría en la Escuela de Guerra de la Fuerza Aérea, una maestría sobre alta gestión en defensa y desarrollo aeroespacial. Da la casualidad que tuve como profesor de la maestría a Oscar Santamaría Huerta. Y es ahí que yo lo llevé a una cafetería y él ahí me empezó a contar con lujo de detalles acerca del 17 de la Joya. Fue el año 2004 en que yo fui la primera persona que recibí en extenso la declaración de Oscar Santamaría Huertas. Lo que pasó fue que en 2007 yo fui en 2009 fui invitado a ¿estamos siendo grabados? Está bien, sí, ya. Va a haber imágenes de apoyo. Ah, ya. Fui invitado a un congreso de la MUFON. Perdón, en el 2007 fui invitado a un encuentro de investigadores ovnis en Washington, D.C. Y cuando yo iba a ser invitado, me dijeron, doctor Choi, ¿y usted no conoce algún caso interesante? Y entonces yo le dije, sí, hay un caso que yo he investigado hace un par de años, que es el caso de la Joya. Así, ahí los norteamericanos desconocían totalmente ese caso. Entonces, en ese momento me invitaron a mí y a Oscar Santamaría a Washington. Cuando llegamos al Hotel Washington, en noviembre de 2007, nos esperaban gente de History Channel. Ahí es donde se conoce recién a nivel mundial el incidente de la Joya. Porque yo les pasé la voz a History Channel de que había un caso en Perú y ellos invitaron, le pagaron los pasajes a Santamaría para que vaya. Yo doy fe de ello, doctor, porque justo yo lo conocí en el año 2006, me parece, por vía correo electrónico. Lo había visto, no sé cómo, no me acuerdo, pero yo le escribí, no sé cómo saqué su correo. Y usted me invitó, bueno, no me invitó, me pasó un mail donde me decía que los habían invitado a usted, a Oscar Santamaría. Lo mandó, creo, a un grupo de amigos por internet, comunicado de que iba a viajar. Yo lo recuerdo. Pero sigamos caminando por este caso del ovni de la Joya, ¿no, doctor? Entonces, digamos que esta información también fue recopilada en su momento por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Fue, qué sé yo, un espía norteamericano estaba aquí, recolectó los datos, se enteró de ese documento, ¿no? Pero ¿cómo es que los norteamericanos, cuál fue ese mecanismo de recolectar esa información? ¿Por qué se enteraron ellos? Y en esa época, ¿no es cierto? Ya, la periodista norteamericana Leslie King, que fue la que llevó a los Estados Unidos el famoso informe Cometa del gobierno francés, que es uno de los informes más completos del fenómeno ovni, además oficial, y que Estados Unidos era totalmente desconocido. Ella misma formó la Coalición para la Libertad de Información, que fue la organizadora de este evento en Washington. Cuando yo llegué a los Estados Unidos en noviembre de 2007, Leslie King me dijo, Anthony, nosotros hemos pedido la desclasificación de mucha documentación sobre el fenómeno ovni, y entre tanta documentación que nos fue entregada por el gobierno norteamericano, existe este reporte del Departamento de Defensa. A ver, le digo, que yo veo, y era un reporte del Departamento de Estado norteamericano de la ocurrencia de un avistamiento ovni en la base aérea Mariano Melgar de la Joya el 11 de abril de 1980. Lo que a mí me llamó la atención era que este reporte no era conocido, aunque sí había salido una noticia muy cortita en un libro muy interesante que sacó Selecciones de Reader Digest, hablando de este documento, pero que nadie lo había visto. A mí me lo dieron físicamente el documento, y en un documento oficial del Departamento de Estado norteamericano. Entonces yo empecé a entender, ¿y cómo pudo el Departamento de Estado norteamericano haber hecho esto? Y me enteré que justamente al día siguiente del encuentro OVNI del 11 de abril de 1980, llegaron funcionarios funcionarios norteamericanos. No sé si se identificaron como de la Embajada Norteamericana, Departamento de Estado Norteamericano. La cuestión que llegaron funcionarios norteamericanos a investigar el caso de la Joya. Y alguien pasó el dato, ¿no? Vamos a ver. Es una base peruana. Peruana rusa. En esos momentos las relaciones, año 80, hay que recordar que era el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, que era la segunda etapa del gobierno militar. La primera etapa, que era comandada por Juan Velasco Alvarado, era definitivamente un gobierno que estaba muy relacionado con la Unión Soviética. De hecho, toda la modernización de las Fuerzas Armadas peruanas fueron hechas casi exclusivamente por la Unión Soviética. De ahí que vinieron los tanques rusos, de ahí que vinieron los Sukhoi 22. O sea, todas las armas de la Marina, de la Fuerza Aérea y del Ejército, que eran generalmente norteamericanas, hubo un cambio total.
entramos a ser abastecidos por la Unión Soviética. Entonces, en ese contexto, estamos hablando de abril de 1980, ya estaba el gobierno de Morales Bermúdez, ya había sido derrocado Juan Velasco Alvarado cuando él intentó hacer la guerra a Chile, y entre otros motivos hubo el manifiesto de Tacna en el que Morales Bermúdez evitó esto. Estando ella él en el gobierno como el nuevo presidente que fue en realidad una etapa para desmantelar todo lo que había hecho el primer gobierno de Velasco, salir de la esfera soviética y regresar a la esfera de influencia norteamericana. Ese es el contexto político. Es en ese contexto en que pues habían las escaramuzas con Chile, porque meses antes Velasco ya iba a invadir a Chile. Entonces, pero al ser derrocado y por el estado de salud que tenía, Morales Bermúdez inició un proceso de desmantelamiento de todo el denominado gobierno revolucionario y de regresar a la esfera norteamericana. Entonces era una cosa muy interesante, porque en la base de La Joya teníamos armamento soviético, teníamos aviones soviéticos, Sukhoi 22, porque eran aviones soviéticos, necesitaban asesores rusos. Y justamente en la base de La Joya había personal militar soviético que estaba asesorando en el tema de los aviones Sukhoi que teníamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en ese contexto medio extraño es que llegan funcionarios norteamericanos. O sea, definitivamente, a pesar de que estábamos en un nivel formal bajo el área de influencia soviética, definitivamente había contactos de inteligencia por parte de las Fuerzas Armadas peruanas con la inteligencia norteamericana, llámese la CIA. Hasta hace poco han vivido rusos en Arequipa de esas generaciones, hijos. Aquí en Arequipa me da fe de ello un gran amigo que trabajó ahí, que tuvo oportunidad de atender a cientos de familias, ¿no?, de rusos que hasta hace poco. Bueno, y también la presencia de la NASA en Arequipa, ¿no?, norteamericana, obviamente, y este famoso escándalo de los planos de la base de La Joya que llegaron a Chile, escaneados por los satélites norteamericanos, justo en esa época, ¿no? Y es donde entra a tallar ahí una tercera fuerza, que sería esta tecnología, no sé si humana, pero imposible, ya que habla de una tercera potencia, ¿no?, que entró a tallar aquí en Arequipa. Sí, bueno, el contexto fue ese. Hubo funcionarios norteamericanos que estuvieron recogiendo toda la información del avistamiento OVNI La Joya, y ¿cómo se llama? Y lo llevaron a la embajada norteamericana, y la embajada norteamericana reportó al Departamento de Estado norteamericano, ¿no? Doctor, si uno lee ese informe, hay errores, o tal vez no. Hablan de 2 encuentros, hablan de las horas son diferentes, y usted alguna vez comentó que, o nos dijo hace un momento, o en la conferencia también, que el piloto en algún momento dijo que sí regresó el ovni en la noche, ¿no? Entonces, todavía creo que no se ha esclarecido del todo este tema, ¿no? Así es, hay mucha información que no se ha dicho. Por ejemplo, de que los encuentros OVNI en La Joya han seguido habiendo hasta los últimos años. En el 11 de abril del 80 hubo el encuentro de Santa María con este OVNI, y al día siguiente, el día 12, un OVNI de noche entró a la base de La Joya, se paseó por toda la base, fue visto ahí no salió ningún Sukhoi, nada, y el objeto salió. Luego, en el año 2004, tenemos información de que hubo un encuentro de un OVNI con el alto mando de la Fuerza Aérea, estando el general del Carpio. Esto ocurrió en la base aérea de La Joya, y eso tiene totalmente silencio. Luego se sabe de que hay una información que en el año 2006-2007 hubo la caída de un OVNI muy cerca de la base aérea de La Joya, que fue llevado al terminal de La Joya, y que todo fue camuflado bajo la apariencia de un paro agrario en la zona de La Joya, y que hubo en el terminal de Arequipa presencia de hombres de negro. Toda esta información es una información que está ahí, que hay que seguir investigando, pero que hay muchos testigos que han comentado acerca de esto, ¿no? Increíble. Inclusive yo también tengo información de que se crea la base de La Joya y con un departamento que investigaba ovnis, o sea, por lo menos un cuarto. Se habla de un cuarto lleno de fotografías y hasta quién sabe, ¿no? Material recuperado. ¿Quién podrá darnos más luz? Los testigos se van muriendo, doctor, también. El tema es de que Arequipa es una zona clave para el fenómeno OVNI a nivel mundial. No solamente porque el caso de La Joya ha sido declarado como el caso más impactante, el caso mejor documentado entre toda Latinoamérica por los productores del programa Contacto Extraterrestre, que fue transmitido a nivel continental en simultáneo hace una semana. No solamente por eso, sino también porque las mismas fuerzas
Armada Chilena, la Fuerza Aérea Chilena, a través del libro auspiciado por ellos, llamado Ufología Aeronáutica, escrito por el capitán Rodrigo Bravo, al que yo conozco. Él señala de que el caso de La Joya es el mejor documentado a nivel mundial, ¿no? Yo pienso y creo de que hay información que todavía no se conoce, en el que tiene que ver Arequipa, que tiene que ver La Joya, que tiene que ver la cantidad de zonas volcánicas y zonas sísmicas que hay en Arequipa, la presencia en el observatorio de Characato de la NASA. Hay algo ahí, algo se cuece aquí en Arequipa que todavía no conocemos ciencia cierta, pero que poco a poco va saliendo y que yo sí creo que esta información mucho tiempo no va a poder ser tapada, como dicen unos, al sol no se puede tapar con un dedo, ¿no? Increíble, la Virgen de Chapi, cerquísima, también relativamente cerca al observatorio de Characato, ¿no? O sea, y la Virgen de Chapi, bueno, estos fenómenos, huacas, fenómenos religiosos, milagros, duendes, fantasmas, esta energía, ¿no? Extraña, ¿no? Que de alguna forma se vincula con el fenómeno extraterrestre también, ¿no? Avistamientos que hay en el cañón del Colca, avistamientos que hay en el cañón del Cotahuasi, en la zona de Cotahuasi, la cantidad de meteoritos que caen en la zona de Aplao, en la zona del Castillo. Yo pregunté, doctor, hace poco, justo estuve conversando con el ingeniero del Instituto Geofísico de la UNSA, yo le manifestaba una teoría, ¿no?, que había escuchado por ahí, que el oro, el cobre, de alguna forma genera un tipo de energía o atracción magnética a los meteoritos, por eso serían algunas caídas de meteoritos. Me dijo que eso es meramente especulativo y no está estudiado. ¿Podría ser algo de eso también? Bueno, fíjate, yo he estado en la zona de Ubinas, que no es Arequipa, es la frontera de Arequipa con Moquegua. De hecho, para entrar a esa zona, Chacchajén, Matalaque, yo estuve ahí en las erupciones volcánicas de Ubinas en el año, creo que fue 2007, no recuerdo. 2006 me parece. 2006. Yo estuve por allá y yo tuve la oportunidad, cómo no, de ver directamente un ovni sobrevolando la zona del volcán Ubinas. Y definitivamente la gente, yo recogí testimonio de la gente que me decía, mire, 15 o 20 minutos antes de que empiecen las erupciones volcánicas a través de fumarolas, aparecen estos objetos voladores, que fue justamente fotografiado por gente del gobierno regional de Moquegua, que está haciendo trabajo de prospección y de traslado, de evacuación de todos los pueblos que estaban alrededor del volcán Ubinas, traslado a zonas más seguras como Matalaque, por ejemplo, y ahí ellos me contaron, me mostraron las fotos en el cual se habían tomado ovnis de diferentes ángulos durante las erupciones volcánicas, ¿no? No, claro, hay una foto famosa, ¿no?, que al final se dijo, se trató de desmitificar eso, que era un insecto que pasó rápido, ¿no? Pero para usted, y leí en las declaraciones del periódico de la época, no, era un ovni. Usted tenía elementos para juzgar, y la pondremos en pantalla, esta foto de miembro de defensa Indesi, ¿no? En esa época, ¿no? ¿Recuerda esa foto, no? Sí, claro, y esa foto me la dieron a mí, yo las publiqué, la mandé por internet. Supongamos que sean mosquitos. Yo recogí testimonios de gente en la zona que directamente había visto esos ovnis más allá, y yo tuve la oportunidad con un arquitecto colombiano, estando en Matalaque, de noche, ver un objeto en forma de araña metálica, vamos a decir, una especie de un módulo lunar, sin luces, pasando en silencio encima de la cumbre del volcán Ubinas. Yo estaba con mi cámara de video, enfoqué al objeto, no grababa ni Michi. Lo que tuve que hacer es voltear mi cámara para grabar a mí y al arquitecto colombiano, saltar, y a la gente que estaba ahí saltar, veía cómo veía el objeto. Mi cámara no lo grababa por una cámara casera, ¿no? Pero yo fui testigo, ¿eh? A mí no me van a engañar de que te mentira. Yo vi directamente esa noche, yo tengo el video de esa noche, porque no, enfocaba el cielo no se podía. O de repente sí, habría que hacer un tratamiento de color a lo que yo he grabado, pero no, en mi cámara, por lo menos en mi pantalla, no se veía nada. Pero yo sí vi cómo pasó, y además el testimonio de un montón de gente que me decía esto de los 15 y 20 minutos antes del estallido de las erupciones volcánicas, aparecían estos objetos encima del cielo. Y lógicamente las fotografías del gobierno regional de Indesi, ¿no? Doctor, ¿dónde no ha estado usted? Ha estado hasta en Roswell, bueno, y seguirá viajando, ¿no? Y en cuanto documental sale, cada vez más su presencia va siendo más importante por la seriedad de su trabajo, por también los testimonios, y yo pienso esto viene por, como dije al comienzo, su amplia carrera investigando el fenómeno. Una última pregunta, ¿cuál es el primer caso de repente chiquito? ¿Qué le pasó? ¿Qué es lo que lo incentivó a buscar este mundo oculto en este otro mundo?
Bueno, yo tuve una experiencia, ahora lo digo pues porque no hay que ocultar nada, estamos en el 2012. Yo tuve una experiencia mística a los 33 años en el año 94. Eso me llevó a investigar todo, a leer todo lo que era sobre misterios y alternativo. En el año, eso fue en el 94, en el año 96 llega a mis manos un libro del doctor Brian Weiss de cómo hacer regresiones. Yo empecé a hacer regresiones a todo el mundo y todo lo grababa en video porque había algo en mí que me decía graba, 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 porque lo invisible será visible. No sé por qué siempre pensaba eso. Eso fue en el 96. En el 99 llega Miriam Villacorta, una amiga de la familia que quiere que le haga una regresión, pero no para saber de vidas pasadas, sino para saber lo que le pasó el jueves pasado en la cama con su esposo. Yo le hago una regresión y la regresión sale por primera vez en octubre del 99, el que ella comenta acerca de una abducción o secuestro extraterrestre. Ahí, ese momento, yo tomo una decisión, investigar el fenómeno ovni. Octubre del 99, en el 14 de febrero del 2000, el Día de los Enamorados, en lugar de estar con mi enamorada entonces, me la pasé grabando mi primer testimonio de un avistamiento ovni, que fue de un ovni saliendo de la laguna Junín, en Junín, y de ahí hasta ahorita. Han pasado ya pues 12 años, ¿no? Bueno, doctor, ya se nos está acabando la batería, la memoria, todo. Sí, estamos interrumpidos por fuerzas extraterrestres. Bueno, sí, caramba. Entonces, pero vamos a seguir conversando. Justo tenemos que ir a Cotahuasi en breves horas y continuaremos conversando de otras cosas más, ¿no? Un último mensaje para la audiencia arequipeña, ¿no? Que va a ver este video un poquito, bueno, después, ¿no? Después de la edición vamos a poner videos sobre las imágenes, como corresponde. Un pequeño mensaje para los arequipeños que tienen sus cámaras a la mano. No sé, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestras camaritas, los celulares y todo? Bueno, en primer lugar, que ahora los arequipeños tienen para enorgullecerse de algo más. Que el avistamiento ovni del 11 de abril de 1980 en La Joya, o sea, el caso arequipeño, ha sido considerado por History Channel como el mejor caso latinoamericano, por la Fuerza Aérea Chilena como el mejor caso ovni a nivel mundial, y yo creo que es el caso. Así como Estados Unidos tiene Roswell, Brasil tiene Varguiña, Chile tiene el Cabo Valdés, los peruanos tenemos el caso La Joya, y de eso los arequipeños y todos los peruanos debemos sentirnos orgullosos de aquí en el Perú se haya dado esto, y simplemente aprovechen el hermoso cielo arequipeño despejado que ustedes tienen. Acá en Arequipa es una de las hotspots más importantes de nivel mundial. Aprovechen esa información, esa posibilidad que tienen, que no todos los limeños quizás no lo tenemos, porque la mayor parte del tiempo en Lima para nublada. Así que simplemente la única forma que acceder a esto es expandan sus conciencias, abran sus corazones y no se olviden, vigilen los cielos, vigilen los cielos, vigilen los cielos.